seguro que voy a poder mover algunos minutos o segundos la grabación para poder pues pasársela a los alumnos, ¿no? Así Muy que bien. nada. Bien, buenos días estudiantes. El día de hoy tenemos nuestra clase internacional con el doctor Antonio Pardo. Él es docente de la Universidad de Navarra, ha sido docente mío en el máster y hoy tenemos el gusto y el honor de compartir algunas diapositivas y la clase realmente con él, ¿no? Doctor Antonio, muchas gracias por su paciencia y por compartir estos minutos con nosotros. Les dejo la pantalla solo a usted. Pues muchas gracias. Y bueno, pues vamos a iniciar esta clase que espero que sea de su agrado, por lo menos que aclare algunas cosas que habitualmente pues no se tratan con suficiente profundidad. Y que conste que todo lo que va a haber ahora es todo razonamientos que no son lo que se baraja habitualmente en la calle o en los medios, sino que en esas otras circunstancias no académicas, ahí lo que se suele es intentar convencer con argumentos retóricos, es decir, con un eslogan, con una afirmación de origen bastante dudoso, pero que es convincente y cosas por el estilo. Para llegar a argumentar con lo que hoy vamos a estar viendo, hace falta una situación completamente distinta, no de discusión en medios o en redes sociales o cosas por el estilo, que ahí pues la objetividad es muy difícil de alcanzar, sino en un diálogo de tú a tú, con tranquilidad, intentando explicar las cosas, etcétera. Entonces, ese es el ámbito perfecto para la universidad y para la actividad universitaria, que es lo que vamos a hacer aquí. Yo explicarles una cosa y es pena que no podamos simultanear su participación porque sus preguntas seguramente resultarían muy enriquecedoras. Entonces, pasamos, sin más, yo creo que va a ser más práctico que en lugar de que me vean la cara, que tampoco tiene mucho atractivo, compartir la presentación, de modo que al hilo de la presentación yo puedo ir explicando el contenido. Bien, entonces aquí tienen el esquema inicial que ocupa 2 diapositivas. Por el título ya han visto ustedes que vamos a hablar de la determinación del comienzo de la vida humana. Entonces, el título ya explica lo que tenemos que aclarar. Entonces, ¿qué es vivir? ¿Qué es ser humano? ¿Y qué es empezar a vivir? Entonces, pues es lo que más o menos en este esquema planteo. Primero explicar un poco el motivo de esta lección, que fue un enfado mío con una afirmación que se hace demasiado y que entraremos ahora después. Ver lo que la ciencia puede alcanzar, porque esa afirmación está científicamente demostrado que la vida comienza en... Dice, no, lo siento, la ciencia no puede alcanzar eso. Entonces, nos planteamos qué queremos saber, qué es vivir, qué es un ser humano, cómo identificamos a un ser humano o de otra especie cualquiera, y luego determinar cuándo comienza. Luego un pequeño resumen y luego pues una coletilla en que iremos mencionando alguna cosa que se suele hablar o que se suele considerar, pero que me parece a mí poco acertada. Bien, entonces pasemos por lo tanto al arranque. El motivo de esta sesión, que es lo frecuentemente que se encuentra el argumento directo. Está demostrado científicamente que la vida humana comienza en la fecundación o alguna cosa por el estilo. Es variable dependiendo de los autores, del contexto donde uno lo encuentre, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo pueden ser tan ciegos a lo que tienen delante de las narices para decir que ahí no hay vida humana? Y, bueno, tranquilidad. Es decir, que esa afirmación tomada literalmente no es cierta. Otra cosa es que la interpretemos y tal, pero bueno, no es el caso. Eso sí, dicha así, parece evidente, es convincente, etcétera, de modo que para manejar en un blog pro vida o en una web pro vida, pues sí que puede funcionar, pero solidez interna tiene poca. Entonces,
Yo lo que voy a intentar en las diapositivas que siguen es aclarar todo esto en detalle. Entonces, para eso tenemos, en primer lugar, que pararnos delante de la investigación científica y ver qué puede alcanzar la ciencia, porque no es tanto como habitualmente estamos acostumbrados a pensar. Actualmente en la sociedad pues tenemos la idea de que la verdad básicamente la proporciona la ciencia. Calma, no, eso no es tan cierto y nos meteríamos por otro vericueto. Pero por simplificar y quedarnos con el método científico, pues el método científico parte de establecer hipótesis. Hipótesis es una palabra griega que significa poner debajo, es decir, suponer, en palabra castellana derivada del latín, pero que significa exactamente lo mismo, una suposición, un invento. Es decir, no es mirando la realidad que de repente se me enciende la luz. Hombre, esto es así porque no lo percibimos. Si lo percibiéramos, no haría falta establecer una hipótesis. Es decir, la ciencia intenta estudiar cosas que son la causa de lo que se ve, pero no se ve. Y por lo tanto tenemos que inventarnos a ver cómo puede funcionar eso. Entonces, una vez inventado una posibilidad de cómo puede funcionar eso, intentamos verificarlo, cosa que sucede pocas veces, o nos encontramos con bastante más frecuencia con que la realidad no responde a esa explicación, porque si esta explicación fuera cierta, entonces pues esto no funcionaría así. Entonces, sin embargo, hemos comprobado que funciona así. Pues, me estoy acordando ahora de cuestiones de los inicios de la medicina científica. Un médico italiano llamado Redi, que fue el que demostró con insectos que no había generación espontánea, sencillamente cogiendo un pedazo de carne y viendo que no le salían gusanos si la tenía bien encerrada en un frasco con la boca tapada, de modo que no pudieran entrar las moscas a poner los huevos de las que salían las larvas, que son los gusanos, entre comillas, de la carne, cuando la carne ya se pasa y se pudre. Entonces, pues digo, lo siento, eso no es así. Hipótesis, la carne produce por generación espontánea gusanos. Verificación, falsación, no. ¿Cuál será el asunto? Pues hombre, una vez visto este asunto, pues te dice, bueno, claramente llegan las moscas desde fuera y ponen los huevos. Entonces ya está, eso ya se puede observar con más detalle y ya queda comprobado. De modo que al final pues tenemos aceptación o rechazo de la hipótesis que habíamos formulado. Bien, el resultado son básicamente, por decirlo de alguna manera, tesis materiales, es decir, explicaciones de cómo funciona esto, dejando aparte que no me gusta casi nada el asunto de el funcionar cuando hablamos de cuestiones de biología, porque la biología no es un mecanismo, es una cosa mucho más compleja en que todo tiene que ver con todo, y entonces decir que esto es como una mecánica, pues dices, no, aquí nos estamos dejando muchas cosas fuera. No, y ese es el motivo por el que muchas veces nos equivocamos al prescribir un medicamento pensando que actúa sobre no sé qué y eso entonces va a solucionar el problema del paciente. Pero oiga, aparte de ese no sé qué, interactúa también con todo lo demás, con lo cual no puedes aislar una fibra y decir, no, este coche tiene estropeado el carburador o el inyector electrónico. Pues mira, no. Es decir, esto es mucho más complejo y es otra guerra. Por lo tanto, más que de mecanismos, siguiendo a un profesor de aquí que me levantó la idea, yo prefiero hablar de procesos. Es decir, hay procesos muy complejos, una telaraña, y que ahí andan. Y vamos poquito a poco descubriendo unos procesos que andan por ahí funcionando, pero tampoco es que descubramos cómo funciona todo, ¿no? La idea de que la biología está a punto de ser desentrañada completamente es pura fantasía. Por lo tanto, una vez visto cómo funciona la ciencia, nos podemos plantear qué queremos saber y si la ciencia es apta para conseguir eso. ¿Qué queremos saber? Pues lo que hemos visto al comienzo, cuando comienza la vida humana. Y por lo tanto, necesitamos saber qué es un ser vivo, saber si algo es un ser humano y qué cualidades tiene para identificarlo, y luego cuándo comienza su existencia. Me temo
que en ninguna de estas cosas la ciencia tiene mucho que decir. Porque claro, ¿cómo distinguir un ser vivo de un ser no vivo? Oiga, es que si se dan cuenta, cuando iniciamos los estudios de biología, pues antes hemos descubierto que el mundo es muy variado. Entonces, para poder abarcarlo en los estudios científicos, pues nos dedicamos a subdividirlo en partes. Y entonces, de donde eran las ciencias naturales así en general, pues sacamos una serie de partes dividiendo la realidad en distintos compartimentos. Entonces, dividimos así la física, que estudia los objetos desde un determinado punto de vista, la química según sus átomos y combinaciones, la biología según cómo son los procesos de los seres vivos, etc. Pero claro, para dividir entre minerales que estudiará la geología y seres vivos que estudian la biología, tengo que saber ya qué es un ser vivo. Por lo tanto, es una cosa anterior a todo estudio biológico. Por lo tanto, la ciencia biológica no me puede servir para averiguar qué es un ser vivo. No hay manera. Ya está determinado de antes, cuando hemos subdividido las ciencias y según el objeto de estudio para quedarnos con lo que estudia los seres vivos y lo hemos llamado biología. Pues muy bien, de acuerdo, pero ¿qué es un ser vivo? Es una pregunta que se responde anteriormente, porque si no, no podría haber esa subdivisión en distintas ciencias. Bueno, pues ahí, en esa pregunta de qué es un ser vivo, que no responde la biología, sí que la responde la filosofía. Y de hecho, pues es algo estudiado desde la antigua Grecia, en la época pagana, y Aristóteles tiene análisis muy buenos y muy detallados sobre este asunto. Entonces, por mencionar algunas características básicas que si ustedes lo ven, pues efectivamente es que es así, es sencillamente observar la realidad y darse cuenta de que eso es así. ¿Qué caracteriza a un ser vivo? Que se mueve por sí mismo. Entonces, en este ejemplo, pues, perdón, en este contexto, se ve fácilmente con reacciones que nosotros tenemos con la realidad que nos rodea. Es decir, uno entra en una habitación y le parece ver moverse algo por una esquina. Entonces, la conclusión que saca inmediatamente, o la deducción, o como lo queramos llamar, es aquí hay un bicho, hay un animal. Es decir, ¿por qué? Porque los animales se mueven por sí mismos. Entonces, bueno, que conste que muchas veces cuando entramos en una habitación y nos parece moverse algo por una esquina, en el fondo es sencillamente un reflejo de los ojos que se llama nistagmo y que entonces hace que los ojos se mueven hacia una esquina del campo visual y hagan unos pequeños rebotes que nos hagan parecer que hay algo moviéndose por ahí en una zona donde el campo visual apenas puede distinguir bien los detalles. Con lo cual, tranquilícense ustedes que habitualmente no tendrán una serpiente venenosa en su cuarto cuando entren. Bueno, a lo mejor sí, depende de dónde vivan, evidentemente. Luego, los seres vivos tienen un cuerpo orgánico, es decir, un cuerpo compuesto de órganos. La palabra órgano significa instrumento, es decir, con partes que se dedican a hacer cosas peculiares. Y pongo ejemplos y así lo ven clarísimo. Nosotros vemos con los ojos, oímos con los oídos, andamos con las piernas, cogemos con las manos. Es decir, cada uno de estos órganos nos sirve para una función. Y los ojos no pueden coger cosas, las manos no pueden ver y los pies pueden escuchar. Es decir, que estamos como divididos en partes, pero integradas, que realizan cada una función peculiar que en conjunto pues, hace que el organismo vaya funcionando de una manera correcta y haciendo todo lo que él puede hacer. He mencionado ya lo de la unidad integrada, es decir, todos esos órganos no son cada uno funcionando por su cuenta. Eso sucedería, por ejemplo, en un coche, que yo puedo permitirme desmontar y volver a montar. Tiene partes que se dedican a distintas cosas, los neumáticos, la carrocería, el motor, los pedales, los asientos, etcétera, etcétera. Pero lo siento, si yo desmonto un ser vivo, ese ser vivo está muerto, lo he matado. Porque todas las partes tienen que ver con todo.
Entonces, no puedo permitirme desconectar una parte sin destruirla. Es una cosa muy peculiar y que nos diferencia claramente un ser vivo de un ser inerte o de una máquina que hayamos diseñado. Luego, los seres vivos tienen una peculiaridad muy interesante, que es que nosotros usamos una palabra para describirlos. Es decir, un modo de ser global. Esto es un gato, esto es un perro. Entonces dice, vale, pero eso no es simplemente un modo de ponernos de acuerdo para designarlo. Hombre, bien, en ciertos casos sí. Y eso sucede, por ejemplo, con los objetos artificiales. Esto es un coche, ¿vale? Pero desde el momento en que vemos que no tiene un cuerpo orgánico que se puede desmontar y montar, lo siento, esto es una cosa que se monta y se desmonta, pero eso es simplemente un rótulo que yo le pongo para aclararme. Pero lo de ser un gato, eso es algo que es real en el gato. Es decir, realmente esa entidad orgánica integrada que se mueve por sí sola es realmente gato. Y de hecho, yo puedo tener ese concepto en la cabeza y comunicarlo hablando. Entonces, eso es algo que ningún animal puede hacer. Es decir, enterarse viendo la realidad de qué es eso y decirlo hablando. Por eso resulta muy divertido cuando en los cuentos, pues el emperador de China podía entender el lenguaje de los pájaros y de los animales y por lo tanto, pues había un pajarito que le llegaba allí a su ventana y le contaba lo que estaba pasando, etcétera, etcétera. Lo siento, el lenguaje de los animales no se puede traducir porque simplemente expresan estados de ánimo internos y no expresan lo que las cosas son, porque las cosas son algo. Pero luego ya entraremos más en detalle en esto porque estamos hablando de ser hombre para intentar determinar cuándo conviene. Y luego, sobre todo, tiene una cuestión que hoy día la ciencia pues, ha conseguido que pase casi al olvido. No es que la haya negado, porque no puede negarla, pero como se dedica a estudiar otras cosas, la estructura de las cosas, sus movimientos, cómo se articulan, las leyes que los rigen, pues pierde de vista que los seres vivos apuntan a objetivos que les vienen de fábrica, por decirlo de alguna manera, tienen una finalidad natural. Siguiendo con el ejemplo tonto y sencillo del gato, pues los gatos están para cazar ratones. Es decir, un gato ve un ratón y va para allá, del mismo modo que una vaca ve el pasto y va hacia el pasto a comer. Entonces dice, bueno, ¿y de dónde le viene si tanto la vaca como el gato no tienen inteligencia para descubrir que la hierba es hierba o que los ratones son ratones? ¿De dónde les viene el lanzarse por eso? Pues porque tienen una orientación natural a cierto tipo de acciones y no a otras. Es decir, va con ellos comportarse de una determinada manera. Esto nos va a ser muy interesante para luego la determinación que nos interesa. Luego tenemos que saber qué es un ser humano. Es decir, ya hemos visto que es un ser vivo, más o menos, en fin, una primera aproximación lamentable, pero en fin, como aproximación puede valer desde el punto de vista didáctico. ¿Y qué es un ser humano? Pues esto es lo que hemos visto antes de modo de ser global, que hemos visto aquí. Entonces, lo que pretendemos saber es la especie de eso que tenemos ahí delante. Bueno, pues lo siento, esto no es la película Blade Runner. Ya recuerdan ustedes en la primera que Harrison Ford, pues persiguiendo a los replicantes que tiene que destruir, pues encuentra unas fotos de una señora que trabaja en un circo y de una serpiente también artificialmente confeccionada, cosa que se averigua porque en una escama tiene el número de serie. Entonces dice, vale, pues mira, ni los hombres, ni las serpientes, ni ningún otro ser viviente tiene en una esquina escrito a qué especie pertenece y cuál es el número de serie. Lo siento, no es eso. Saber que un ser humano es un ser humano, o que un gato es un gato, o que un perro es un perro, eso no es una cuestión científica. No cabe inventarse una suposición e intentar comprobar nada. De hecho, los artículos científicos empiezan la descripción de sus experimentos por frases como para la experimentación hemos tomado 24 ratones de la estirpe no sé qué. Y dice, oye, pero ¿cómo sabes que son ratones? No, no, eso es anterior a toda investigación. Eso es sentido común. Es darse cuenta de lo que tienes delante
y aceptarlo. Y entonces decir, estos son ratones, estos son ratas, estos son perros, estos son gatos. Lo cual no quiere decir que en algunos casos no sea fácil saber cuál es la especie de algo. Es decir, pues muchas veces pues, vemos las discusiones entre los zoólogos que andan intentando afinar cuestiones como, bueno, ¿esto es una variedad de este tipo de mono o es realmente una especie distinta pero muy parecida? Entonces vamos a ver las características y tal, no sé qué, no sé cuánto, entonces pues puede ahí haber dificultad, pero porque son muy parecidos, no porque en sí mismo dudemos de que las cosas tienen una especie, un modo de ser. Por decirlo de una manera sencilla, es lo que entendemos ante una realidad concreta. Hombre, cuando empezamos a entender las cosas a nuestro alrededor, pues lo que vamos es preguntando a nuestros padres, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Cuando tenemos 3 años más o menos, hasta que ya nuestra madre, nuestro padre o los dos nos mandan a paseo. Y no seas pesado. Es decir, porque nos estamos dando cuenta a esa edad de que las cosas son distintas y que existe una palabra distinta para designar cada especie distinta, con lo cual pues estamos ansiosos por averiguar esas palabras y por eso nos da la crisis preguntona, por decirlo de alguna manera. Se despertó la inteligencia y entonces empieza a descubrir el mundo. Entonces, en ese descubrir el mundo, muchas cosas pues parecen al principio todo un bloque igual. Los niños pequeños dirán que, hombre, un wow, y luego ya te dicen que se llama perro o lo que sea en el idioma que sea. Pero ya se han dado cuenta de qué es eso. Luego se va afinando, porque al principio, cuando somos jóvenes, pues decimos un bicho, y luego ya con el tiempo pues, sabemos distinguir las avispas de las abejas, de las moscas, de los no sé qué, etcétera. Vale, pues muy bien, de acuerdo. Pero en principio se pueden distinguir. Y eso está antes que cualquier cuestión científica. Es decir, eso lo sabemos simplemente al estar delante de la realidad. Se acabó, no hay más que rascar. Ahí la ciencia bien poco tiene que decir. Y el día que la ciencia no acepte que conocemos la realidad, lo que las cosas son, pues entonces cerramos la ciencia y se acabó. Porque entonces, ¿cómo empezamos un artículo científico? Vamos a intentar averiguar que si sabes, es que sabes previamente a la experimentación científica. Por lo tanto, no puedes dudar del conocimiento espontáneo común para poder plantear luego una explicación científica. Bueno, ya lo dejamos ahí porque aquí se puede hablar mucho más. Para identificar la especie, sobre todo la del ser humano, pues es una cuestión obvia cuando uno se enfrenta con un adulto. Pues claro, uno se cruza por la calle con un señor o una señora y le dice, bueno, pues este es un ser humano porque, vamos, es como todos los que yo he visto y que es aplastante, no tiene más. Que conste que esto puede ser muy complicado en algunas especies animales. Concretamente, pues las anguilas cambian de forma radicalmente en las distintas etapas de su desarrollo. Entonces, van al mar, ponen los huevos en el mar de los Sargazos, aquí en el Atlántico. Luego de ahí se desarrolla un pececito que parece como una pequeña oblea de unos 7-8 centímetros, transparente, que siempre fue considerada como una especie distinta, que luego se dirige hacia el río de nacimiento, por donde suben y se transforma en angula y luego crece hasta adulto, y de un ciclo curiosísimo en que si uno no ha visto la transformación al natural, pues puede dudar de que la especie de esa obleita transparente sea la misma que la de la anguila. Pero bueno, en el caso del ser humano no hay metamorfosis de ese calibre, con lo cual es una cosa bastante sencilla. Y luego, pues en el ser humano en desarrollo pasa exactamente lo mismo. Es decir, tenemos ahí un ser viviente con distintas características, pero que podemos decir que es un ser humano sencillamente porque procede de seres humanos. Desde cuando se ha visto que un gato de perros o que de un perro nazcan gatos, es decir, no hay posibilidad, es decir, no es real. Es decir, a veces cuando en contextos pro vida, sabiendo que son básicamente retóricos y que no pretenden argumentar seriamente, pues dice, bueno, es que ahí todavía no hay un ser humano. Entonces, pues claro, la respuesta de algunos pro vida es, bueno, si es hijo de seres humanos,
Entonces ya me dirá, ¿qué es? ¿Un gato, un perro o qué? Entonces, pues, claro, como argumento está muy bien, pero si se enfrenta simplemente con un griterío que intenta hacer valer su opinión, pero no un razonamiento, pues no hay nada que hacer. Bien, luego, cuando se ve ese desarrollo poquito a poco, se ve que es típicamente humano. Es decir, cuando se ha examinado esto, que ha costado muchos años hasta poder meterse y ver exactamente cómo se produce, pues se ve que eso es típico del ser humano. La idea que andaba circulando por ahí de un tal Haeckel, de que el desarrollo de los embriones de todos los mamíferos es prácticamente idéntico, pues es errónea. Es decir, su dibujo, que causó furor hace ya bastantes décadas, cuando se examina en detalle hoy, se ve, comparando con los embriones de los animales que él dibujó allí, que están mal dibujados y intentando igualarlos en cosas que son claramente distintas en cada uno de ellos. El ser humano muestra un desarrollo típicamente humano desde el arranque. Es decir, tiene ciertos parecidos, evidentemente, de cabeza, tronco, arcos branquiales, no sé qué, luego se va estructurando, etcétera, pero eso tiene un ritmo distinto y un tamaño relativo distinto a otras especies animales que claramente desde el comienzo se ve que van por otro camino en su desarrollo. No somos iguales en el desarrollo y luego a partir de cierto momento ya empezamos a humanizarlo. Desde el arranque ese desarrollo es perfectamente identificable como humano. Eso sí, aquí la ciencia tiene algo que añadir, porque claro, la ciencia no solo se dedica a hacer hipótesis y comprobarlas, sino también a hacer observaciones especializadas a partir de las cuales establecer las hipótesis. Por lo tanto, para el desarrollo embrionario, que no es algo que se observe a simple vista, pues nos hacen falta observaciones especializadas. Entonces, pues a partir de autopsias del año Catapum, ya se sabía más o menos cómo algunas partes del desarrollo pues ya se tenían perfectamente clasificadas. Y luego modernamente con esto de la fecundación in vitro es que ya tenemos la observación de los embriones en desarrollo, pero vamos, desde la primera célula hasta cuando queramos. En todo caso, decir que eso es típicamente humano no es un asunto científico. Es decir, no es una hipótesis que hayamos comprobado, porque es simplemente ver la realidad como es y aceptar que la realidad es eso, que eso es un ser humano en desarrollo. Y ya está, no tiene más. Aquí llegamos a una cosa muy curiosa. En ciencia no hace falta honradez, en el sentido de capacidad de aceptar que la realidad es como es, porque la realidad se impone. Aquí hay 14 moléculas de no sé qué, punto. Ya está, no hay más que rascar. Sin embargo, en aceptar que esto es un ser humano, sí que tenemos que aceptar, porque eso no es la estructura material que se puede comprobar científicamente, que se puede fotografiar, que se puede compartir por Internet, la imagen, etcétera, etcétera. No, es otra guerra. Es decir, si te enfrentas con esa realidad y no te da la gana aceptar que eso es eso, pues no te da la gana y no lo aceptas. Pero eso es una cuestión que no tiene nada que ver con la ciencia. La ciencia no demuestra, completamente de acuerdo, la ciencia no demuestra nada al respecto. Simplemente hace falta que tú seas honrado contigo mismo y cuando te enfrentas con la realidad, aceptes que ahí hay lo que tienes delante de la nariz. Entonces, visto ese panorama, pues aquí tienen ustedes un vídeo que está en YouTube y aquí tienen la dirección, si quieren verlo completo, bueno, completo o sin recortar, no me acuerdo ya, creo que le he recortado un poco de la cabecera y la cola del final. Si ya han estudiado algo de embriología, todo esto les resultará familiar conforme lo vayan viendo. De todos modos, yo voy a ir poniéndole voz de fondo. Esto es los espermatozoides entrando en el tracto genital femenino. Avanzan, se meten por una trompa, encuentran un óvulo que está siendo arrastrado por las vellosidades de la trompa, se introducen en él, disparan una reacción que bloquea la entrada de más y empieza a reproducirse las células. Es arrastrado de nuevo hacia abajo,
hacia la cavidad uterina, allí se incrusta en la pared y comienza su desarrollo, que básicamente es, ahí ven, una parte del embrión que está rodeado por una serie de membranas, que es lo que ya va a dar al hombre adulto. Y ven las primeras etapas, que tienen un aspecto un poco horroroso, pero claramente, en cuanto a proporciones de unas cosas y otras, claramente humano. Y poquito a poco ya va tomando una forma más humana. El aspecto de marcianito es muy divertido. Y ahora ya se dedica a crecer, desarrollar órganos, desarrollar conexiones neuronales, estructuras internas. Aquí tienen una fantasía sobre el desarrollo del sistema nervioso que empieza muy pronto. Cómo se va moviendo, pataleando, una madre rota. Se chupa el dedo, traga, se desarrollan los genitales, dependiendo de ser una mujer. Escucha lo que sucede a su alrededor, se desarrolla el oído interno, el equilibrio, la postura, navega con el gusto, se divierte, tiene reacciones que claramente son reír. Luego, conforme va creciendo, ya va teniendo más dificultades para moverse y patalear. Pero bueno. Los huesos se van formando, aunque al principio son básicamente cartílago. Ya ve, aunque todo teñido de rojo, del interior del vientre de la madre. Está muy bien hecho este vídeo, aunque es una fantasía informática, pero la verdad es que la informática está bastante bien. La música un tanto rimbombante. Y luego hay que ponerse cabeza abajo para salir. Estas imágenes del parto con el esqueleto de la madre virtual es muy original, está muy bien. Pues ya está, este es el vídeo, pero que lo tienen ustedes resumido los primeros días aquí en esta otra diapositiva, que resume un par de semanas en una sola diapositiva. Cada punto de estos es un punto del proceso temporal que va llevando desde el óvulo inicial, que es fecundado en la trompa, que avanza y empieza a reproducir sus células, y entonces va avanzando arrastrado hasta que crea una estructura como parece como una mora, se llama mórula, y luego se incrusta y excava su habitación, por decirlo de alguna manera, en la pared del útero, después de haber hecho en su interior una cavidad llena de líquido. A partir de este núcleo de células de un lateral es de donde se desarrolla todo el embrión y todo lo que han visto ustedes. Aquí tienen otra descripción a base de fotos fijas en que van por periodos mostrando lo mismo. Pero bueno, esto cualquier descripción de embriología puede explicárselo mucho mejor si están interesados, y entonces ya por ahí pueden llegar a ver qué son todas estas estructuras aparentemente extrañas, sobre todo estas del comienzo, que dicen, uff, no entiendo nada. Bien, entonces nos queda la pregunta clave, que era el motivo de toda esta disertación.
¿Y cuándo comienza? Entonces, lo que está claro, en primer lugar, es que la unidad y la naturaleza orgánica siempre existen. Es decir, si tomamos un óvulo que acaba de proceder de, vamos a ver, aquí, el óvulo que acaba de salir del ovario y que está por aquí, esto es una realidad orgánica que funciona, eso sí, muy paradita y muy tranquila, pero aquí está, y eso es orgánico y tiene todo que ver con todo. Dice, oiga, orgánico, yo no veo ahí ninguna estructura. Eso se ha argumentado, pero lo que pasa es que esas estructuras no son macroscópicas, no son grandes, pero uno mete ahí un microscopio electrónico y empieza a ver organitos, organelas, como a veces se le llama, subcelulares, las mitocondrias, el núcleo, los corpúsculos de Golgi, etcétera, toda una serie de cosas que tienen sus funciones dentro de la célula y no todo hace todo, sino que no es homogéneo, o sea, hay órganos reales ahí. Y luego que es uno, también está claro, no se deshace en pedazos, sino que está todo integrado ahí. Entonces, ¿cuándo podemos decir que empieza una cosa nueva, un ser vivo nuevo? Pues cuando empieza un objetivo nuevo de su conducta. Es decir, un óvulo, en principio, está siendo llevado pasivamente por la trompa con un metabolismo muy bajo, es arrastrado y al final, si no pasa nada, es expulsado con la siguiente menstruación y adiós, no pasa nada. Pero si hay una fecundación, en el momento justo de la fecundación hay un dispararse del metabolismo brutal, pero brutal, y empiezan a pasar cosas, ese bloqueo de la superficie para evitar que entren más espermatozoides y el comienzo rapidísimo del desarrollo que ya hemos visto, como de una sola célula rápidamente se suma el material genético del espermatozoide y luego se empieza a dividir en 2 células, 4 células, etcétera, 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 a un ritmo brutal. Con lo cual dice, bueno, vamos a ver, la actividad que mostraba el óvulo solo no es comparable en absoluto con la del óvulo recién fecundado. Eso apunta a otra cosa, que es a un desarrollo mediante reproducción y estructuración y aparición de distintas partes del organismo. Por lo tanto, tiene todas las papeletas de ser el comienzo de un nuevo ser humano. Ahora bien, nuevamente recalco lo que ya he dicho antes, no se puede decir que eso lo demuestra la ciencia. La ciencia muestra simplemente que en ese momento hay un cambio del metabolismo y un cambio de finalidad de todos esos procesos. Pero aceptar que eso es así como comienzo de un ser humano, eso también exige honradez intelectual y aceptarlo interiormente. No es algo que se imponga igual que 2 más 2 son 4. De hecho, uno podría decir, bueno, ¿y no hay otros momentos en el desarrollo en los que pueda pasar algo parecido? Es decir, que haya de repente un orientarse hacia otros objetivos, que haya primero pues una especie de desarrollo rústico y tal, y luego en determinado momento ya dice, bueno, esto realmente ya sí apunta a ser hombre. Pues no, todo lo que viene después pues es una cosa muy progresiva y muy constante. Solo hay un cambio radical de dinamismo en ese momento de la fecundación, cuando el espermatozoide ha entrado en el óvulo. O sea, resumiendo lo que hemos visto más o menos, para ver el comienzo de la vida humana tenemos que ver los 3 elementos: vida humana y que empieza. Vida, una actividad de un cuerpo orgánico, es decir, con partes que se dedican a unas cosas y partes que se dedican a otras, pero unitaria, es decir, que actúa todo como una unidad. Un gato no se le va una pata a coger un ratón, se va el gato entero. Es decir, y orientada a un objetivo natural. Es decir, pues ya vimos el ejemplo rústico de el gato hacia los ratones o la vaca al pasto. Que además es vida humana, pero es por percepción común, al descubrir que en esa realidad física hay una naturaleza, un modo de ser. Lo que eso es ser humano, ser hombre. Entonces, pues ya está.
no hay ahí pruebas que podamos arguir científicas para decir sí o no, no, no. O sea, usted mire, sea honrado y afirme lo que venga a continuación. No tiene más. Y luego que comienza a ser, ¿cuándo? Pues cuando esa actividad claramente apunta a sus fines. En este sentido, casi yo diría que los partidarios del aborto libre pues nos han hecho un favor porque dicen, nosotras parimos, nosotras decidimos, nuestro cuerpo es nuestro y tal. Y dice, vale, sí, el óvulo era parte de tu cuerpo, pero en el momento en que coge una nueva actividad y apunta a sus propios fines para desarrollarse según una trayectoria completamente distinta a lo que tú, madre, hacías con tu organismo, tenemos que decir que ahí hay otra vida humana distinta aparte de la tuya. Por lo tanto, dices, bueno, pues nos han desvelado que efectivamente no es la vida de la madre, sino que ahí hay una actividad nueva que desvela una vida nueva. Que van juntas durante mucho tiempo, por supuesto. Oiga, es que no se puede sostener o no puede sobrevivir fuera del útero de su madre. Y dice, bueno, vale, igual que nosotros no podemos sobrevivir desnudos en el Polo Norte porque nos congelamos en 2 minutos. Pero eso no tiene nada que ver, es otra guerra. Pero bueno, estos ya son argumentos pro vida que no tienen mucho que ver con la discusión teórica que nos tenía ocupados, que es vida humana y que empieza cuando empieza esa actividad nueva orientada hacia nuevos fines propios. Bien, entonces no resisto terminar sin antes hacer una revisión de algunos tópicos que hay en la misma línea de la ciencia demuestra que la vida humana comienza en tal punto. No, no, la ciencia da datos que si usted se enfrenta a ellos con objetividad y serenidad de espíritu, y con humildad ante la realidad aceptará que la vida humana comienza en ese momento. Pero eso es una percepción de la inteligencia y del sentido común. Pues del mismo modo que hay esa reducción de la cuestión de la vida humana a cuestiones científicas, también se da en otros campos parecidos, que no es simplemente la ciencia demuestra que en general, sino ya aterrizando en cosas concretas. Concretamente, yo lo que estoy un poco cansado es de el reduccionismo genético. Ya saben ustedes que la ciencia va por modas, seamos realistas. Es decir, pues cuando se descubrió la electricidad y todas sus propiedades y sus cosas a finales del 19 y ya se empezó a popularizar y cables eléctricos y aparatos eléctricos en las casas, pues se pensaba que la electricidad era todo. Y entonces, pues la fantasía echaba a volar en esa línea. Entonces, de esa época es el monstruo del doctor Frankenstein, en que el doctor Frankenstein pues hace un monstruo de pedazos de cosas habidas y por ahí, y entonces espera que le caiga un rayo y entonces eso le da vida al monstruo del doctor Frankenstein. Bueno, vale, por la electricidad. Luego pasan los años, bueno, luego lo que le hemos hecho los médicos con la electricidad, pensando que lo solventaba todo, es que es de chiste, pero bueno, dejémoslo estas. Pasan los años y entonces se descubre la energía atómica, la energía nuclear, la bomba atómica, mediados del 20 más o menos, entonces eso era todo. Entonces, cómic de Marvel de la época de uno de los superhéroes típicos, pues un camión lleno de residuos nucleares vuelca y le cae encima a un sujeto. Entonces, pues adquiere sus propiedades, pierde la vista, pero adquiere una hipersensibilidad para todo, una fuerza, etcétera, etcétera. La típica cosa, que entonces ya no son los electrones y la electricidad, sino que es la energía atómica. Pero luego lo más divertido es conforme pasa el tiempo, los héroes de Marvel también se sucumben a las modas científicas. Entonces, cuando Spider-Man se transforma en Spider-Man es que le ha mordido una araña que le ha transmitido no se sabe qué genes y que entonces se ha transformado en que de subirse por las paredes con una agilidad de araña. Entonces dicen, bueno, vale, pues hemos pasado por la electricidad, los átomos y ahora los genes. Pues señores, dejen en paz las tres cosas. Hoy todavía estamos con la borrachera de los genes a ver si se nos va pasando poquito a poco. Porque dices, vamos a ver, se ha usado muchísimo un paralelismo que es un ser vivo es como una especie de
máquina, por decirlo de alguna manera, que ya he dicho que es errónea y completamente errónea, que tiene una programación que son los genes. No, no es así. Eso para los acostumbrados a la informática, pues dice, pues mira, pues no, no es así en absoluto, pero en absoluto. Es decir, los genes no determinan casi nada en un ser viviente. Tienen sus funciones para fabricación de ciertas proteínas, etcétera, etcétera, pero todo es una relación de interacción mutua con multitud de cosas, tanto internas del ser vivo como externas. Por lo tanto, decir que los genes controlan no tiene sentido en absoluto. Los genes no controlan nada. Los genes intervienen y se mezclan con 7.000 cosas más. Porque también podemos decir que la comida controla, porque si no comes te mueres, ¿no? Oye, un momento, vamos a ver, es otra guerra. Luego, lo digo todo esto por una razón muy sencilla. No, como ya tiene todos los genes típicos del hombre, ¿alguien le ha hecho algún análisis genético a un embrión humano para ver que es humano? ¿Verdad que no? Ya hemos dicho antes que de Blade Runner, pues no hay número de serie en los genes. Es decir, no, lo siento, ahí no pone humano por ninguna esquina. Y por otra parte, todos los seres vivientes, todos los seres humanos, todos los gatos, todos son distintos genéticamente hablando. Los hermanos gemelos también tienen unos poquitos de diferencia, no tantos como un hermano, dos hermanos cualesquiera, pero todos tienen genes distintos. Por lo tanto, ya tenemos todos los genes. ¿Y cómo sabe usted qué genes corresponden al ser humano? No diga tonterías, hágame el favor. Es decir, de acuerdo, pues muy bien, pues un ser humano tendrá unos genes, pero por otra parte, no permiten identificar lo humano. Eso es una cosa que, como hemos visto, es anterior a la ciencia. De hecho, ha habido toda una temporada en que se insistía en que nada más suceder la fecundación empezaban a expresarse genes que eran propios del embrión y por lo tanto eso sería el criterio del comienzo de la vida. No. Los genes pueden expresarse o no expresarse y me da igual. Es decir, todo el asunto es que eso funcione en una determinada dirección típica del ser humano con un dinamismo propio dirigido a fines propios. Entonces, si eso apunta a un desarrollo en una determinada línea, desarrollo activo, con una actividad interna, porque lo típico de los seres vivos es el automovimiento, moverse a sí mismo, entonces ahí hay que admitir que hay un ser humano nuevo. Pero eso no tiene nada que ver con que los genes X o Y funcionen o no funcionen. Me da igual. Y luego, no, es que ya tenemos 46 cromosomas. Pues me da igual también. Es decir, hay personas con 45, con 47, 48 que están perfectamente pimpantes a nuestro alrededor. Por lo tanto, no reduzcamos a un aspecto muy concretito desde el punto de vista de la genética de los cromosomas o de la estructura del organismo lo que es una visión de conjunto del ser vivo. Porque lo que nos permite identificar realmente al ser vivo es la visión de conjunto y no sus componentes materiales, aunque esto pueda ayudar en algunos casos, evidentemente. Bien, yo creo que con esto ya tienen ustedes lo básico aclarado. Entonces, pues espero que no haya sido demasiado críptico en alguna ocasión, que es mi tendencia, por desgracia. Pero bueno, si ha quedado claro, pues fenomenal. Y muchas Bien, gracias por su atención. don Antonio, muchísimas gracias nuevamente. Sí. Pues a usted por querer contar conmigo.